Muy buenas noches con todos. Antes de empezar, quiero confirmar el audio. Si se me escucha bien, de repente me pueden hacer así. ¿Sí? Ok, perfecto. De nuevo, buenas noches, gracias por su asistencia y bienvenidos a este espacio de conversación propuesto por el CPPL titulado Al otro lado del miedo, construyendo fortalezas en un mundo incierto. Mi nombre es Renzo, soy parte del centro y voy a estar a cargo de la plataforma. Bien, ahora quiero pasar a introducir al equipo de panelistas. Primero que nada, esta noche nos acompaña la magíster y terapeuta Regina Tagliabue. Además está con nosotros María Gracia Peña. Y hoy, además de hacerme cargo de la plataforma, yo también voy a estar acompañándolos como panelista. Así que bueno, dicho esto, vamos a empezar. Un segundito mientras pongo la presentación. Ahí va. De repente es importante iniciar explicando un poco qué es la resiliencia, ¿no? Porque es un concepto que a veces se usa tanto que se puede prestar a distintas interpretaciones. Cyrulnik, que es el autor que acuña el término, la define como la capacidad de los seres humanos para iniciar un nuevo desarrollo después de una situación adversa, ¿no? Que puede ser una pérdida, un evento doloroso o incluso un evento traumático. Entonces, una condición previa para la resiliencia es que haya una situación adversa y a partir de esta situación es que podemos empezar un poco a transformar lo que está ocurriendo en nuestro interior, gracias a nuestro esfuerzo, obviamente, pero también y sobre todo gracias a los vínculos que tenemos con otros y que nos ayudan y actúan como una red de sostenimiento en momentos difíciles, ¿no? Y para entender tal vez la resiliencia en nuestro contexto, hay que entender un poco la coyuntura actual y también, sobre todo, entender qué nos está pasando por dentro, ¿no? En términos de nuestro mundo interno, porque mucha gente habla de trauma, por ejemplo, con lo que está ocurriendo. Pero creo que aún no podemos hablar de trauma porque no se trata de un trauma per se. Un trauma es algo abrupto, que rompe fuerte, que descoloca y sobrepasa un poco nuestra capacidad de afrontar y procesar la situación, ¿no? Y lo que está ocurriendo ahora con la pandemia es que hay varias cosas que se están juntando, ¿no? Es más como una acumulación de pérdidas, de decepciones que se están sucediendo unas a otras y que de repente al comienzo no tienen el carácter de algo traumático, pero creo que después de un periodo prolongado de tiempo, sí se pueden empezar a configurar como una especie de trauma acumulativo, ¿no? O de repente ya están empezando a configurarse un poco como algo así. Ahora, ¿cuáles son los factores que permiten que una persona sea resiliente? ¿Qué marca la diferencia entre que una persona pueda reestructurarse a partir de un evento traumático y otra persona que se queda anclada en dicho evento, ¿no? Por ejemplo, algunos teóricos proponen que se debe a factores genéticos, otros que se debe al ambiente, a un ambiente sostenedor que brinda afectos a la persona. Finalmente, muchos coinciden en que los factores genéticos tienen un rol muy pequeño en la resiliencia y se le da mayor peso al ambiente y toma mayor relevancia los vínculos que establecemos con otros. Pero de igual modo está bien plantearse la pregunta, que tal vez podemos ir retomando en el espacio de conversación, ¿no? ¿Nacemos así o es a partir de nuestros vínculos que vamos construyendo esta capacidad resiliente? Siguiente. Listo. Entonces, ahora, frente al dolor, ¿cuáles son nuestros mecanismos protectores que estamos utilizando? ¿Cómo se cuida y cómo se protege del dolor nuestra mente? Siguiente. Ahora, ¿qué está pasando actualmente, no? Hay mucha incertidumbre, miedo, angustia, el contacto con la muerte a diario, y como mencionaba Renzo, esto se puede estar viviendo de una forma acumulada. Entonces, frente a esta realidad que nos sobrepasa y que a veces ya es impensable, la mente tiene formas de defenderse, ¿no? Utilizamos mecanismos que es importante resaltar que no son ni buenos ni malos, pero sí hay que entender por qué los estamos utilizando, cuál es el sentido.
Por ejemplo, hay muchas personas que están teniendo síntomas de ansiedad y de depresión, pero se tiene que tomar con pinzas el hecho de categorizarlos como un trastorno, ya que estos pueden ser circunstanciales. Entonces, si consideramos que no existe ningún mecanismo inherentemente malo, hay que enfocarnos en qué es lo que nos está queriendo comunicar este síntoma, ¿no? De acuerdo. Y de repente también es un poco pronto para hablar de resiliencia, porque aún estamos como inmersos en este proceso, ¿no? Como tú dices, María Gracia, están apareciendo los mecanismos para protegernos y ya se está viendo con bastante claridad. Estamos todavía pensando en lo que ocurre, elaborándolo, procesándolo, pero creo que sí podemos empezar a ver muchos recursos con los que estamos como empezando a conectar y que estamos empezando a potenciar, ¿no? Entonces creo que es importante resaltar algunos de estos recursos. En primer lugar, creo que una de las cosas más importantes que tenemos es la capacidad para establecer vínculos con otros, ¿no? Para relacionarnos y sostener vínculos en estos momentos. Sobre todo ahora porque estamos pasando a una relación distinta, ¿no? A través de una pantalla donde el cuerpo no está tan presente. Eh, pero igual es interesante ver qué es lo que esto está generando, qué nos está permitiendo y las posibilidades que está abriendo, ¿no? Porque me parece que sí hay aspectos positivos de esto. Estamos recuperando un poco el grado de interacción, el grado de intimidad que tal vez se había perdido por el ritmo de vida tan acelerado que teníamos antes, ¿no? La gente tal vez ya no conversaba tanto, no se establecían vínculos tan íntimos por el quehacer del día a día, el ajetreo del día a día. Y ahora estamos viendo que, por ejemplo, podemos hacer este tipo de reuniones donde todos colaboramos, donde todos podemos aprender. Estamos viendo que las familias se reúnen, toda la familia, ¿no? Por Zoom. También están apareciendo vínculos nuevos durante la pandemia con personas que de repente no pensábamos que íbamos a tener vínculos, ¿no? La señora de la tienda, que nos vende la que de repente nos deja un poco más barata, la persona que entrega la comida, los niños por el Zoom que están juntándose con los amiguitos, ¿no? Entonces vemos que están surgiendo un montón de nuevas posibilidades. Otro recurso importante es la preocupación por el otro o el altruismo, ¿no? Esta es una parte del desarrollo normal de todas las personas, se vincula con la capacidad de empatía y con la capacidad de comprometernos con ciertos valores y ser fieles a estos valores, ¿no? Y creo que en cierta medida en el Perú estamos viendo grandes actos de solidaridad. Hay colectas para la atención por el COVID, para el tratamiento, hay colectas para la comida, para la medicina, hay personas que le están llevando comida a la gente que no puede salir de su casa, ¿no? Gente que le compra comida a las personas que trabajan en la calle, las personas que están barriendo, que están limpiando las calles, por ejemplo. Incluso los mismos aplausos son un acto de solidaridad, ¿no? Entonces también se está generando una mayor empatía con el sufrimiento del otro, a pesar de las diferencias sociales que siempre han sido muy marcadas en el país. Estamos viendo que todos debemos estar bien y de alguna manera todos estamos en el mismo barco, ¿no? Esto también se vincula con un tercer recurso, que es la capacidad de trabajar en equipo. Y aquí no solamente estoy hablando del ámbito social, que creo que lo estamos viendo, sino también, por ejemplo, a nivel de la familia, ¿no? Es importante que la familia mire qué recursos tiene, de modo que todos los integrantes vayan aportando, de que se generen actividades en conjunto, por ejemplo, a partir de el deseo o el juego de un niño, que se empiece a integrar toda la familia, que se realicen actividades en conjunto como limpiar la casa, ordenar, jugar. Estamos viendo, por ejemplo, que los padres o muchos padres están acondicionando los cuartos de la casa para que parezcan aulas, ¿no? Y están empezando a enseñarle al hijo a participar en la educación de una manera distinta, no solo dejándole toda la responsabilidad al colegio, ¿no? Otro recurso que creo que es muy importante y es algo a lo que la pandemia nos está llevando es el sentido de vida. Porque la pandemia parece que está generando una sensación bastante fuerte, ¿no? Como de dolor, como de pesar, y este tipo de situaciones nos llevan a cuestionar
el sentido de la vida, por qué estamos acá, para qué estamos acá. Y entender este sentido o tener este sentido no solo nos da fuerza para seguir avanzando, sino que también nos da un marco de referencia para entender qué es lo que nos sucede, ¿no? Porque hay cosas que duelen tanto, que son tan difíciles de comprender, porque no tenemos palabras necesariamente para entenderlas y racionalizarlas, ¿no? Pero cuando somos capaces de poner eso en palabras, de darles algún sentido, de ponerles algún nombre, estas situaciones se vuelven más asimilables. Entonces, el problema está cuando una persona no entiende y las cosas carecen de sentido, esto genera cierta incertidumbre, ¿no? Puede dar paso a varios síntomas como pueden estar surgiendo de ansiedad, de depresión, ataques de pánico, etc. Un siguiente recurso es la espiritualidad, y muchos autores hablan eh, de cómo esto puede ser una plataforma que nos ayuda a sostenernos, ¿no? Cómo las personas recurren a su creencia en Dios o en algo superior para seguir luchando y darle un significado a lo que se está viviendo. Y no solamente se trata de religión, sino se trata de desarrollar algún tipo de espiritualidad y sobre todo de la capacidad que tenemos los seres humanos de creer en algo. Y esto está vinculado también al sentido de vida. La posibilidad de creer en algo deriva de la capacidad del niño chiquito de creer, que surge justamente cuando se siente sostenido por su ambiente, por sus padres, ¿no? Puede empezar a creer que lo malo va a pasar, que las cosas mejorarán, y en el adulto esto se traduce en sentir también que las circunstancias van a mejorar. Y otro recurso importante es la riqueza del mundo interno. Creo que la pandemia nos está dejando una gran lección, nos está enseñando qué cosas son importantes en la vida, ¿no? Porque nos estamos dando cuenta de que nada nos sirven las cosas materiales, el carro lujoso, el closet lleno de ropa, el consumir todo constantemente, si es que no tenemos salud, si es que no tenemos a nuestros seres queridos, si es que no podemos compartir y abrazar a las personas que son importantes para nosotros, ¿no? Y creo que el haber estado encerrados 3 meses y el seguir más o menos en esta situación eh, nos ha llevado a no poder evitar mirar un poco para adentro, ¿no? Y esto da lugar obviamente a procesos de introspección, de reflexión, que nos permiten generar cambios, que nos permiten transformarnos. Y el problema está cuando no miramos para adentro, ¿no? Porque esto se vuelve más bien una vida más superficial y eso hace que todo sea un poco más difícil, un poco más duro. Otro recurso que también hemos observado es la creatividad, ¿no? Por ejemplo, muchas personas frente a esta inestabilidad económica han reinventado sus negocios, han encontrado nuevas formas de producir y esto no solo se limita a lo laboral, sino también que se han encontrado nuevas formas de relacionarse con el otro, de relacionarnos con nosotros mismos también. Por otro lado, también otro recurso importantísimo es el sentido del humor, ¿no? El poder reírse en medio de la adversidad, de cierta forma funciona como un modo de protegernos frente a una realidad que de por sí es bastante dolorosa. Y bueno, también la capacidad para pensar, ¿no? Profundizar, para comprender qué es lo que estamos sintiendo, pero también en simultáneo es importantísimo destacar la capacidad para saber en qué momento debemos parar de pensar y vivir en el aquí y el ahora, ¿no? El estar presente en cualquier actividad, ¿no? No solamente se limita a la meditación, sino que también puede ser al caminar, al bañarnos, al comer, en cosas muy cotidianas, conectarse con el momento presente, ¿no? Y finalmente la alegría, poder alcanzar la alegría a través del dolor, sin evitarlo, sin negarlo, y poder hacer algo con ese dolor, poder crear a partir de nuestra propia historia que por momentos puede ser dolorosa. Justo hoy día leía algo bien bonito que había escrito una psicóloga que decía que la resiliencia era como escribir con nuestras sombras. Me pareció lindo porque es como escribir a través de nuestra historia, a través de algo que tal vez pueda ser visto como doloroso y que no tiene que ser feo, ¿no? No tiene que ser malo ni feo. Podemos producir con eso, podemos hacer algo bueno. Siguiente. Entonces, a ver,
¿Qué pasa cuando no estamos pudiendo hacer uso de estos recursos que hemos mencionado con Renzo, ¿no? Hay personas que están en riesgo de fragilizarse, ¿no? Al vivir de forma tan intensa muchos síntomas, y esto, como había mencionado hace un rato, comunica algo. Comunica justamente que es necesario la búsqueda de otros, ya sea de personas cercanas, redes de soporte, o el mismo hecho de asistir a terapia, ¿no? En ese sentido, a veces es necesario buscar a los otros y recibir la contención y el sostenimiento que necesitamos en ese momento para recuperar nuestra propia capacidad de autosostenimiento, justamente a partir de esa interacción reparadora con el otro. Entonces, aquí se vuelve a resaltar esta importancia del vínculo para la resiliencia, ¿no? Siguiente. Bueno, una de las, frente a lo que María Gracia y Renzo han ido planteando, me hacía pensar en qué momento, digamos, de la pandemia estamos viviendo, ¿no? De repente, en abril, mayo, nos sentíamos de una manera, y ahora, inicio de agosto, si bien sabemos que hay un largo camino que falta por transitar, ¿verdad? Y hay muchos dolores, penas, desencuentros, miedos que están ahí todavía y están saliendo y apareciendo. De repente no estamos de la misma manera que al inicio, ¿no? Y por eso es que de alguna manera se está planteando pensar cómo podemos pensar, qué podemos hacer y cómo nos hemos ido transformando en todo este tiempo, ¿no? Entonces, partiendo de esto, de preguntarnos qué pasa con personas que pasan por situaciones tan adversas, tan difíciles, que las podríamos enumerar acá, pero luego ver qué sucede que no todas arriban a lo mismo, ¿no es cierto? Hay personas que sí han pasado por experiencias muy difíciles y logran tener una vida donde la dificultad se convirtió en una fortaleza. Y nos preguntamos, ¿es magia? ¿Aparece solo? ¿Es el deseo nada más? ¿O de repente requiere de algún proceso particular? Si bien sabemos que cada historia es única, ¿verdad? Y lo tenemos que mirar desde ahí. Entonces, ahí hay varias preguntas que nos empezamos a hacer, ¿no? ¿Qué hacer frente a estas experiencias de adversidad? Estamos viviendo una experiencia de adversidad, ¿no? Donde algunas personas puedan transitar y transformarlo en una fortaleza. Y pensaba también cómo de repente sí tendríamos, y eso nos gustaría abrir la conversación, porque de eso se trata este espacio hoy día, ¿no? Abrir, generar palabras, generar ideas, experiencias y un poco reflexión en torno a esto, ¿no? Es verdad que hay algunas personas que estamos pudiendo transitar mejor este proceso, pero también es verdad que a muchas otras personas se nos han abierto algunas cosas, ¿sabes? Como que estar encerrados en cuarentena, la pandemia, estar en la familia todos los días mirándonos la misma cara, por decirlo así, ha roto con nuestra rutina de salir, de que nos dé el aire, el sol, etcétera, ¿no? De repente esta vivencia también ha detonado más bien algunas otras cosas que estaban ahí guardadas, ¿no? Entonces, creo que no todo tiene que recibir la misma mirada y la misma reflexión. Enfatizo también que cada historia es única y tenemos que mirarlo desde ahí. Además que también frente a situaciones adversas, ¿verdad? Aparecen, como lo ha planteado Renzo y María Gracia, algunos mecanismos de protección
que no necesariamente podemos catalogarlos como patológicos o no patológicos, ¿no? Temprano escuchaba a una niña que estaba retomando las sesiones. Ella venía siempre de provincia cada 15 días y la mamá me dice, vamos a retomar porque esto tiene para largo, Regina, ¿no? Entonces, ella tiene algunas dificultades que en un principio fueron más serias, y hoy la escuchaba y le decía, de repente lo que te está pasando, tú estás escuchando que te están diciendo, eso no te debe pasar, eso está solamente, aparece en tu mente, pero no es verdad. Yo le decía, de repente necesitas escuchar que te digamos, eso sí te sucede, y de ahí vemos qué hacemos con eso, ¿no? Dos anécdotas más, ¿no? También temprano en otra sesión, una paciente ligada a la docencia, ¿verdad? Pero ya en la línea de la capacitación, ella me decía, oye, antes nos juntábamos, ¿no? Y estoy descubriendo que al principio me incomodaba, pero ahora estoy aprendiendo a escuchar. Antes nos juntábamos y decíamos, rápido, rápido, el tiempo pasa y vamos a la tarea. Y hoy día nos juntamos y la gente empieza a hablar de lo que le pasa, ¿no? Y nos saca de la tarea. Ella se preguntaba si la sacaba de la tarea, o qué pasaba con esto que ahora se empezaban a preguntar, ¿cómo estás? Y se escuchaban, ¿no? Y una tercera, ayer en una reunión con unos papás, la mamá me decía, yo siempre pensaba en ser mamá y punto. O sea, querer a mis hijos, tener una familia, pero mi proyecto laboral siempre ha estado ahí como eje. Y me dice, he descubierto, yo antes tenía hasta 4 trabajos, y he descubierto algo impensable. Me comparo con mi hermana, decía, mi hermana le encantaba ser mamá, realizar actividades con sus hijos, y yo sí, ¿verdad? Pero no era como que estas mamás que están al pendiente de los hijos, ¿no? Siendo una mamá comprometida. Y me dice, he descubierto que me encanta estudiar con ellos, me encanta aprender con ellos, ¿no? Recién he descubierto esta faceta y me pongo a hacer letras con ellos, a combinar palabras, y me dice, fíjate, nunca lo hubiese pensado en mí, ¿no? Me parece, esto lo dejo un poco ahí para mirar un poco, luego abrir la conversación con estas preguntas, es lo que nos ha ocurrido, lo que nos ocurre, marca el destino de nuestra vida, ¿no? Y un poco es pensar con aquello que nos ocurre, ¿qué hacemos con eso? ¿A quién le toca? ¿No? ¿Nos quedamos con eso? ¿Nos quedamos con la herida? ¿Nos quedamos con esa parte? ¿O qué hacemos con eso que nos ocurre, con esos acontecimientos, ¿no? Y, digamos, también pensar cómo estamos afrontando actualmente lo que nos ocurre y qué recursos estamos construyendo. O de repente sentimos que no estamos pudiendo construir algunos recursos, ¿no? Y voy a tomar algo también que temprano una paciente me decía. Yo creo que lo que nos pasa actualmente es tener que pensar, necesitamos pensar cómo cada uno vive su miedo. Es decir, no todos estamos viviendo esto que nos está pasando de la misma manera. Probablemente lo vamos a sentir, a vivir, a narrar a partir de nuestra propia historia. Entonces un poco abrimos la conversación, juntos construir algo, compartirlo, y en realidad es pensar juntos. A ver, nos gustaría que se abra no solamente preguntas, sino también que ustedes puedan compartir sus experiencias, cómo han ido viviendo, qué recursos han ido encontrando, descubriendo. Les recuerdo brevemente que si desean participar, pueden levantar la mano dando clic en el botón participantes en la barra inferior y luego en la esquina inferior derecha en el botón levantar la mano,
o con el celular en el botón más, donde están los 3 puntitos suspensivos. Artemisa. A ver. Artemisa, te estoy activando el micro, no sé si tú lo puedes aceptar. Muchas gracias, Ruth. Artemisa, tu micro, ¿ella lo tiene que activar o tú le activas? Tiene que aceptar la reactivación. Sí. Ahí está, perfecto. ¿Te escuchamos? ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí. Buenas noches. Yo quisiera saber, cómo puedo ayudar a mi esposo, que es una persona muy ansiosa, muy nerviosa en esta etapa de pandemia que estamos atravesando. Él, sus pensamientos negativos pesan más que los positivos. Entonces él, se pone actualmente, le está tomando su pastilla de Neuril para poder tranquilizarse. Pero todo esto le afecta a su salud mental. Entonces yo como esposa, ¿cómo le podía ayudar? Porque él me dice, ¿sabes qué, Vicky? Me va a pasar algo, siento esto, o se preocupa demasiado. Entonces yo le dije, pero ¿por qué te preocupas tanto por las cosas que aún no han pasado? Porque es un sufrimiento que tiene en su mente. Se preocupa ante las cosas que todavía no suceden, pero él ya lo está viendo ya. Entonces, ¿cómo tratar de frenar esos impulsos que él tiene? Esos sentimientos de negación que tiene él. A ver, de repente alguien puede decirle, alcanzarle algo, alguna opinión, alguna experiencia, Artemisa. Luz Huanca, por favor. Buenas noches. Buenas noches. Hola, Luz. Aló. Bien, estaba escuchando sí la consulta, pero yo pensaba en este periodo, desde abril, se dio una situación muy particular. Yo en lo personal siento que tengo fortaleza, en realidad el tema de la pandemia no me ha preocupado en el sentido de sentir miedo, de enfermarme, no es algo que yo haya vivido, pero por cosas de la vida, mi hija estuvo conmigo, su esposo y su bebé, mi nieta, y ella sí, o sea, se abrió un paquete, creo que fue como una bomba, porque como lo comenté en alguna reunión anterior, ella está en proceso terapéutico en estos momentos, porque cayó en una depresión. Y honestamente, comparto un poco la preocupación de la señora Artemisa, porque nos agarra sin saber qué hacer. O sea, sin tener herramientas, sin saber qué proceder, ver que en este caso mi hija se sumía en un llanto, en una angustia, en un miedo que reflejaba en su rostro, y yo no tenía recursos, porque como dice uno, y si aún cuando uno de repente fuese solo mi hija, yo atiendo a padres de familia, soy trabajadora social, y entonces he recibido una carga emocional de ellos y no he tenido igual como solo mi herramienta de la empatía, buscar las palabras adecuadas, pero con mi hija sentía la impotencia de verla en ese cuadro y no saber qué hacer. Y pienso que así nos ha acogido a muchas personas, ¿no? Si bien la resiliencia nos ha ayudado a poder tener algunas pautas, pero creo que tenemos nuestro límite, y ustedes en este caso siendo los profesionales, a ustedes, yo al menos busco todos los recursos con ustedes o con otras instituciones de las que me puedo valer, y eso creo
es para mí el recurso o mi fortaleza, ¿no? Recurrir a herramientas, en este caso de profesionales del área de la psicología. Entonces, a la señora Artemisa, creo que lo que podemos compartir en común es el tema de la angustia de no saber qué más hacer o cómo actuar frente a la situación de nuestros familiares. Yo los sigo a ustedes porque de verdad de cada conversación o charla yo extraigo siempre algo que me ayuda. Y de eso, bueno, quiero agradecerles por eso siempre, ¿no? En realidad no tengo una... ¿Qué pasó? Luz, ahí está. Sí, ya volví. Solo quería cerrar con esto, perdón, de que sentir un poco la limitación de qué hacer, ¿no? De cómo actuar, de si solo buscamos nuestros recursos, nuestra resiliencia nos permite buscar de donde de repente no sabíamos qué fortalezas más teníamos, pero sentir de que tenemos un acompañamiento, ¿no? Con respecto a ustedes. Bueno, eso es. Sí. Gracias. No sé si Renzo, María Gracia. Sí, gracias Luz y Artemisa por compartir. Creo que justo va de la mano con lo que hablábamos en la presentación, ¿no? Que a veces no podemos hacer uso de nuestros recursos porque la realidad y la angustia que estamos viviendo nos sobrepasa. Es tanto que es impensable, ¿no? Y tiene mucho sentido de que algunas personas se fragilicen frente a la realidad que ya no estamos pudiendo procesar, ¿no? Y es justo ahí donde hay que ver qué es lo que el síntoma, más allá del síntoma, sino como un signo de que algo está pasando y que nos está comunicando que tal vez sí, como tú dices, buscar ayuda es lo más adecuado, ¿no? Como tú dices, tu fortaleza es poder buscar el soporte, ¿no? En instituciones, ya sea en el CPPL o sea en otras, y esa es la forma de buscar este acompañamiento, ¿no? Tal vez en estos casos más puntuales donde hay síntomas, ¿no? Que ya se complejizan y se vuelven más intensos, es necesario buscar una ayuda más individual, ¿no? Un acompañamiento más sostenido. Sí, de acuerdo. Y también creo que es importante resaltar que, bueno, me parece que Luz dice que comparte con Artemisa la situación de la angustia de no saber qué hacer, ¿no? Pero creo que también comparten otra cosa, que es que ambas se están preguntando cuál es mi rol en esta situación, ¿no? ¿Qué hago yo como el otro, como el que está vinculado a esta persona en esta situación? Y es muy importante y creo que tiene que ver un poco con lo que conversamos al principio, ¿no? Cómo la capacidad de vincularse con otro es en sí un recurso. A veces no es que hay que hacer un montón de cosas, a veces es que hay que aprender a acompañar a la gente en estos procesos, porque tal vez pensamos que es rápido o estamos buscando soluciones rápidas e inmediatas, y en realidad es un proceso, porque estamos inmersos todavía en esta situación. Entonces, no subestimemos ni demos por sentado las cosas como el escuchar al otro, el acompañar al otro en este proceso, ¿no? El vincularnos con el otro ya es de por sí una red de sostenimiento, ya es de por sí un apoyo, ¿no? Ya es de por sí un acompañamiento para esa persona que está atravesando por algo difícil. Un poco, Pilar, ¿deseas agregar algo en torno a esto? Pilar quiere participar. A ver. Estoy tratando, ok, ya. Buenas noches. Bueno, primero que nada, muchas gracias, muy interesante los recursos que han mencionado. Solo quería compartir cómo ha afrontado yo la situación. En primer lugar, no me encuentro en Perú, estoy en Estados Unidos, pero siempre hay situaciones difíciles. Ahora tenemos el huracán que está pasando y mi manera de afrontarlo han sido dos recursos básicamente de todos los mencionados, la espiritualidad y un proceso cognitivo.
al comienzo dio temor por todas las noticias que hay que crea temor. Pero luego yo creo que Dios tiene un plan para mí y obviamente hay un día que me voy a morir, pero creo que todavía no es la voluntad de Dios en mi ahora. Entonces tengo algo más que hacer. Eso me trajo paz y si aún enfermo, creo que tengo la protección y la ayuda. Y también escuchando distintas noticias de diferentes países, asumí un proceso cognitivo, ¿no? Tengo la convicción que si es que me va a dar muy suave el virus. Y de repente hasta ya me dio, estuve un poco mal de la garganta. Estoy tomando todas las medidas preventivas del zinc, de las vitaminas, C, D, zinc, cloruro de magnesio, etcétera, etcétera, hago ejercicios, entonces, como saludable, entonces tengo el convencimiento eso. Y ahora estoy sola porque mis hijos se han ido, uno estuvo, pero tenía que regresar porque está haciendo el doctorado en otro lugar, entonces se fue, estoy sola, pero lo que decía Renzo, las conexiones. Yo me mantengo, estoy haciendo teleworking, trabajo desde casa, pero mantengo las conexiones con Zoom, hacemos reuniones de amistades, con mi promoción de la católica vía Zoom el otro día, y también con la iglesia y con las reuniones de oración. Es lo que me mantiene. Eso es todo. Muchísimas gracias, Pilar, por tu aporte. Quisiera un poco retomar lo de Artemisa y, perdóname, Luz, ¿era Luz? ¿Sí? Luz, ¿no? Yo en un momento planteaba de que como esta situación que estamos viviendo, que impensable, ¿no es cierto? No, y que no la podemos controlar y que tenemos la incertidumbre de qué pasará mañana, ¿no? Y planteaba, ¿no? Cómo esto nos ha traído una serie de movimientos internos que nos ha llevado a cambios que probablemente para muchas personas es positivo, ¿no? Y para otras como que ha movilizado otras áreas que estaban ahí, ¿verdad? Como tapadas, cubiertas y por alguna razón seguían tapadas, ¿no es cierto? Y cuando hablo de cambios va desde lo más sencillo. En la mañana pensaba en mi propio espacio de la casa, hicimos mira, esto hay que sacarlo, esto hay que moverlo, ¿no? Por iniciativa de mi hija, y pensaba cómo es, y la palabra, o la frase era, aligeremos el espacio, ¿no? Aligeremos el espacio, y yo pensaba en ¿qué puedo hacer para aligerar también mi espacio interno? ¿No es cierto? Como lo externo, de alguna manera, tenía una correlación o una concordancia con lo interno, ¿verdad? Entonces, vuelvo a retomar esto de que cada persona vamos a ir sacando una serie de aspectos que pueden convertirse o ser recursos y nos van a aliviar, nos van a ayudar a transitar de una mejor manera la oración, el hacer Zoom con los amigos, el ponernos a limpiar, lo que yo contaba de esta mamá que me decía, he descubierto esto que jamás hubiese pensado. O sea, cómo las dificultades se pueden convertir en oportunidades, pero también planteé, ¿verdad?, porque todos sabemos que esto va a pasar, está durando, va a durar, no sabemos cuándo, no tenemos control sobre esta situación, ¿verdad? Y tenemos que necesitamos, más que necesitamos aprender a tolerar la incertidumbre y la mayor incertidumbre con la que vivimos ahora, pero también mencioné que esta situación puede llevar a que se detonen, o sea, disparen algunas cosas que estaban ahí, ¿no? Donde efectivamente
algo que puede en alguien ser tristeza, porque todos estamos de alguna manera tristes por lo que nos está pasando, sufriendo por el distanciamiento de los vínculos con las personas que queremos, ¿no? Esta niña adolescente que temprano retomaba la sesión, la mamá me decía, ¿no? Vamos a visitar a los abuelitos y en la puerta del ascensor y en el espacio distante hacemos el mimo del abrazo, los miramos y nos regresamos, ¿no? Entonces, pero, digamos, en otras situaciones no podemos tolerar la angustia. Y de repente no se trata de decir, tienes que tolerarla, tienes que sacar tus recursos. De repente hay cosas que escapan a la voluntad de la persona. Y creo, y eso planteamos en el taller anterior, en el primero que hicimos también con Renzo y María Gracia, digamos, este mismo equipo, planteamos que a veces en algunos casos se están detonando situaciones mucho más complicadas que sí requieren una consulta especializada, ¿no? Digamos, la demanda de personas que están buscando un soporte emocional, algunos para lo transitorio y otros porque dicen, me está apareciendo esto que yo no imaginaba y es más que, ¿no? Entonces, yo apoyo esta línea de Psicólogos Contigo, donde damos una intervención focalizada en dos reuniones, ¿verdad? Y ahí hay personas que uno ve que está los miedos, las angustias que se están detonando, son parte de este proceso que todos estamos viviendo. Pero también hay otros que vienen, que estaban ahí, ¿no? Y que ahora se abrió la puerta y no podemos manejar la angustia. Y creo que ahí sí tenemos que saber reconocer que estamos necesitando ayuda y buscar ayuda, ¿no? Entonces creo que no lo veamos como una dificultad, sino como una oportunidad, ¿no? Yo comparto acá algo, yo enseño en la universidad y uno de los cursos, y que me encantan además ese curso, es desarrollo humano del adulto y el adulto mayor, ¿no? Y una de las cosas que trabajo y entrevistamos, ahora los chicos no están pudiendo entrevistar, ¿no? Pero tomamos sus historias que están ya recogidas con anterioridad, hemos tomado así, y vemos cómo a lo largo de la vida, ¿verdad? Vamos atravesando duelo, hay experiencias que nos van movilizando, pero que siempre toda dificultad es una oportunidad para crecer y mejorar. Cuando la reconocemos, ¿verdad? Y cuando sabemos buscar de repente, oportunamente, la ayuda. Y reconocemos que necesitamos esa ayuda. Entonces vamos a poderla trabajar, vamos a poder de repente ahí descubrir otros recursos, ¿verdad? Y vamos a poder salir adelante. Entonces siempre hay posibilidad de cambio y transformación a cualquier edad. Y a cualquier edad podemos elaborar una serie de cosas que están ahí enquistadas, de repente algunos rencores, algunos dolores, y vamos a poder narrarlos, historizarlos, resignificarlos y darles un nuevo sentido a nuestra vida. Entonces creo que si miremos, y algunos casos, como el que trae Artemisa y Luz, sí yo recomendaría, María Gracia y Renzo, en nuestro equipo, que busquemos algún tipo de ayuda especializada. Bien. María Victoria Santolaria. Tu micrófono, María. Ok. Ya está. Bueno,
yo quería contarles un poco cómo había sido mi cuarentena. Justo cuando se inició, habíamos regresado muy felices de un viaje, mi hijo y yo. Llegábamos aquí a Lima el 11 de marzo, nos tomaban la temperatura en el aeropuerto y nos dijeron que teníamos que guardar cuarentena por venir de viaje de Europa. Entonces nos hemos quedado en casa, caramba, en un estado crítico, ¿no? Ya pasaría. De ahí se dio la cuarentena general y como que fue un poco al principio, bueno, pues esto va a ser una pausa para ordenar, para hacer algunas cosas y todo. Fueron pasando los días y la verdad que la sensación ya me comenzaba un poco como a pesar esos días vacíos, porque yo, a pesar de ser una persona mayor, tengo 82 años, siempre he tenido mi vida muy ocupada con muchas actividades y todo. Entre esas actividades, yo asisto normalmente a un taller de teatro y parecerá una cosa anecdótica, pero en esos momentos, cuando yo me sentí un poco más, como más frágil o más fastidiada por la cuarentena, me acordé de lo que el profesor nos recomendaba cuando teníamos que crear un personaje. Y nos decía, vayan a evocar alguna situación que ustedes hayan vivido. Si el personaje es triste, busquen algún momento donde han sentido profunda tristeza, o cuando es un momento alegre, pues de igual manera. Entonces, mira, yo recordé lo que fue mi vida años atrás, porque a los 35 años yo me quedé viuda con 5 hijos. Y entonces este momento me llevó otra vez atrás y decir, pero si aquello fue tan gordo para mí, porque de la noche a la mañana mi esposo, un buen padre y un buen esposo, desapareció de mi familia y yo me quedaba enfrentando la vida con mis 5 hijos pequeños, el mayor tenía 8 años, entonces tuve que inventar, como están diciendo ustedes aquí ahora, muchas cosas. Y gracias a Dios fui encontrando el camino y encontrando mucha gente buena en el camino. Por eso que están ustedes hablando de la importancia de los vínculos. Pero lo que voy es que me sirvió mucho eso de evocar de dónde yo saqué la fuerza para salir de eso. Y yo dije, mira, Maribí, bueno, Maribí porque yo soy María Victoria, pero me dicen Maribí. Maribí, tú en aquellos momentos no te caíste pensando en tus hijos, que ellos yo los sentía que eran más víctimas que yo. Entonces yo decía, yo tengo que salir adelante, mis hijos me tienen que ver animosa, no me pueden ver triste. Entonces parece mentira, pero mis hijos tienen esa imagen mía y mis nietos, que dicen que hasta se ríen diciendo que soy una abuela diferente. Entonces, aunque parezca, como les decía, anecdótico, pero yo dije, no puedo dejar de ser esa abuela diferente, no puedo echar abajo esa imagen que mis hijos tenían, no, tengo que buscar algo, ¿qué hago? Tengo que retomar las cosas que hacía, pero de verdad que ha sido tan fuerte que, mira, yo soy una persona que me encanta la música, me gusta cantar, pero en esos primeros días, hasta ponerme a cantar, me parecía como que era algo que no venía, como si te pusieras a cantar o a bailar en un funeral, digamos. Eso me parecía. Después dije, no es lógico. Hemos de vivir el momento y al contrario, yo en estos momentos siento que justamente lo que tenemos que vivir y llevar esa música y esa alegría es a los que tenemos cerca. Hoy día, parece mentira, estoy acompañando muy cercanamente a una compañera mía de teatro que está viviendo una situación muy especial, una operación delicadísima de su esposo, y me está llamando, mira, cuando entra al quirófano. Hace un rato me llamó, ya salió del quirófano, Maribí, más tarde te voy a llamar para dar los informes. Entonces digo, parece mentira,
qué importantes son esos vínculos, cómo unos con otros nos podemos dar fuerza. Y yo, como te digo, ahora me río porque cuando les estoy contando esto de que fui a pensar en el teatro, cualquiera dirá, pero qué novelera esta señora, no, pero es que me ha servido mucho esa imagen para decir, no me puedo echar abajo, me he puesto, sigo escribiendo mis cuentos, he terminado un cuento ayer en la noche, entonces creo que es importante buscar eso que hacer y tratar de poner pensamientos positivos en la mente porque es lo que nos va a generar mejores sentimientos, esos sentimientos que no son solo para nosotros, sino también un poco para transmitirlos ahí donde nos toca estar, ¿no es cierto? Ya sea en la casa con los que vives la cuarentena, o ya sea por el Zoom, cuando te encuentras con los amigos o la familia, o ya sea cuando nos encontramos como ahora mismo acá. Gracias. Y muchísimas gracias, Mariví. Me parece bien bonito como lo han ido poniendo, ¿no? Lo que tú planteas, porque fíjate, a ver, voy a intentar rescatar ya, y Renzo y María Gracia me complementarán. Tú dices, primero reconociste, ¿verdad?, una situación difícil, y luego dijiste, ¿y qué hago? ¿No? O me desarmo, pero es que acá yo tengo que ser fuerte y enfrentar. Y recurriste a algo de adentro, a algo que había vivido, a un recuerdo que estaba ahí y que no es otra cosa que a un vínculo interiorizado, ¿verdad? Y eso es lo que en ese momento de adversidad sacas y se convierte en una posibilidad. Y como tú dices, una vez que has hecho como ese tejido, ¿verdad?, todo este tiempo tú miras hacia atrás y dices, seguramente dirás, caramba, ¿cómo pude hacer eso? Pero te ríes ya de la situación, ¿verdad? Pero también es una risa de satisfacción, ¿no? Cómo has podido transitar y hacer un tejido de tu propia historia y tejer la que viene para adelante. Me has hecho pensar en una cosa, ya nuevamente vuelvo a tomar el tema de los espacios terapéuticos, como cuando llegan los adolescentes, ¿no? Y dicen, bueno, mi mamá es así, mi papá es así, a mí me pasó esto y a mí me pasó el otro, y yo le digo, y bueno, ¿y qué vas a hacer con todo eso? ¿Verdad? Al final te estás quejando de tu mamá, de tu papá, de lo terrible que te fue en tu vida, pero estás haciendo lo mismo contigo. Entonces, ¿qué haces tú? O sea, es como también seguramente que van a haber situaciones muy, muy adversas que van a necesitar mucho acompañamiento, mucha mirada del otro, ¿no? Pero de repente, si tú traes cómo es que uno necesita adueñarse de esa vida, pero también validar y reconocer que está en un momento difícil, porque si uno no lo reconoce, no vas a poder sacar esos recursos. Muchísimas gracias, Mariví, excelente lo que has planteado. Sí, para complementar eso, a mí también me parece realmente muy lindo. Y yo estaba escuchando y pensaba en dos recursos importantísimos, ¿no? Primero, Mariví nos dice que pensó que tenía que ponerse bien o estar bien por sus hijos, ¿no? Para cuidar a sus hijos. Y a mí eso me hizo pensar mucho en cómo rápidamente le pudo dar un sentido a lo que estaba atravesando, ¿no? Un sentido de vida que le dio fuerza, que le dio un empuje, que le permitió mirar las cosas de manera distinta, ¿no? Que estaba basado en cuidar a sus hijos. Y también como ella ha utilizado como principal herramienta el arte, ¿no? Que es tan pero tan importante, la creatividad, la capacidad de inventar, de imaginar, el teatro, la música, la escritura. El arte es un canal de expresión y el artista es un portavoz. Y no es solamente un portavoz de cosas lindas, a veces también es portavoz de las cosas que duelen,
Y todos somos artistas, y tener la capacidad de expresar a través del arte eso que está siendo difícil o eso que duele, nos permite transformarlo en algo distinto, ¿no? Nos ayuda a conectar con la vida y a salir adelante. Claro, y para complementar lo que dice Renzo, es que el arte es comunicar y como lo que mencioné hace un rato, ¿no? Escribir con nuestras propias sombras, ¿no? Es transformar eso doloroso en algo creativo, y eso es valioso, ¿no? Y justamente ahorita lo que está haciendo Mariví es comentarlo, ¿no? Y me parece hermoso que en el chat todo el mundo comenta, ¿no? Como que qué lindo, qué linda experiencia, nos das fuerza, y eso es, ¿no? Y se vive a través de los vínculos. Uno narra la historia y nosotros también aprendemos de eso, ¿no? Y ahí vemos cómo los vínculos justamente son sumamente fundamentales para la resiliencia, ¿no? Para darnos fuerza. Algo más pensar para abrir nuevamente las preguntas, recordé una situación de una niña adoptada, ¿ya? Que si bien obviamente es una situación más clínica, pero digamos, es la hermana mayor, ¿no? Y era una niña que traía el sufrimiento de la madre, ¿no? Y la hermana mayor le dijo, ¿no? Una vez, en una reunión que tuve con ambas, le decía a la hermana mayor, te voy a pedir una cosa, ¿no? ¿Por qué no piensas en agradecer? O sea, ¿no? La mamá te dejó y ahí vamos trabajando, que tratar de un poco imaginarnos cómo se imaginaba su mamá biológica y digamos, cómo podía, por qué la dejó, ¿no? Y la hermana mayor le decía, nosotros te queremos, te cuidamos, estás con nosotros, tienes una familia, y está hablando ahí de los vínculos, ¿no? Por eso es que me he acordado, y le decía, ¿por qué mejor, en lugar de estar enojada con lo que te pasó, ¿por qué no agradeces al lugar que llegaste? Porque todos estamos haciendo un esfuerzo, digamos, por querernos, por estar, ¿no? El enojo no nos va a permitir estar, ¿no? Entonces, también como en nuestra historia de repente, ¿qué lugar juega el resentimiento o quedarnos anclados a que esto me sucedió, soy víctima del destino, qué terrible, a otro no le sucede? Y nuevamente retomo, ¿qué hacemos con aquello que nos ha tocado vivir? ¿No? Nosotros somos los artistas, ¿no? ¿Verdad? La vez pasada mi esposo me enseñaba un gran artista que la basura la convertía en arte, ¿no? Y eso me pareció bien interesante, bien interesante. A ver, ¿qué otras aportes, preguntas, experiencias? Lisette Mapel, por favor. Sí, buenas noches. Yo estoy escuchando y comparto lo que transmitiendo de la importancia de encontrar dentro de uno mismo estos recursos para salir adelante, partiendo de que hay circunstancias en la vida que no las podemos controlar y que simplemente suceden. Nadie tiene la vida escrita, nadie tiene su historia prediseñada, y aceptar lo que la vida trae creo que es parte de justamente vivir. La pandemia, como ustedes comentan, ha afectado a todos a diferente nivel. Creo que si nos ponemos a pensar, una de los factores que ha traído esta pandemia quizás no sea el dolor físico, sino las grandes cuotas de angustia que conlleva. El no saber si estamos contagiados o no, si podemos contagiar o no, el dejar a un familiar en emergencia y recibir una llamada todos los días por la tarde que nos diga si está bien,
está mal, si ya pasó a UCI, si ya está con ventilador. Yo creo que son cuotas de angustia enormes para que una persona las pueda tolerar. Sin hablar de la huella de la pérdida y de estos duelos que no se están cerrando. El hecho de no poder despedirse, de no poder tener un ritual de despedida, como puede ser un velorio, un sepelio. Yo he tenido la oportunidad de atender a personas que han perdido familiares por el COVID y el discurso recurrente, si tal vez desde el día 1 que se sintió mal lo llevaba al hospital, tal vez me han llegado a decir, tal vez si me hubiera preocupado de su alimentación no hubiera tenido obesidad y no hubiera sido persona vulnerable. Entonces, si ya de por sí transitar un duelo es difícil, un duelo con estos componentes de angustia, de culpa, de incertidumbre, yo pienso que raya con lo inhumano. Y aquí es donde hay que preocuparnos por esas huellas, ¿no? O sea, no tanto por la huella quizás que la pandemia nos deje como sociedad, como parte de la historia, ¿no? Pasamos el 2020 y recordamos que fue como lo está haciendo, sino estas huellas muy profundas que están quedando en las personas que han perdido personas, familiares, amigos, cercanos por el COVID. Y esto también me lleva a pensar en el personal de salud, es decir, los médicos que están en primera línea atendiendo a pacientes con COVID y el grado en que su resiliencia, que es uno de los componentes principales de su profesión, porque están en contacto directamente con situaciones tan difíciles, corre el riesgo de volverse de sensibilización. O sea, corre el riesgo el médico de, ante tanto dolor, bloquearse y simplemente no conectarse más con la persona que sufre delante de él. Yo he escuchado médicos que trabajan en esta primera línea en hospitales del Estado, sobre todo, que me dicen, es solamente esperar que el paciente muera. O sea, no podemos hacer nada más, armándonos de valor y haciendo, como se dice, de tripas corazón para comunicarle a los familiares el estado de su familiar. Y esto hace que el médico o sea, al personal de salud en general se le remuevan muchas cosas, pensar en sus propias familias, en los que tienen hijos, los que tienen papás adultos mayores. Y recuerdo que en esta conversación que tenía yo con un grupo de médicos, un psiquiatra, me pareció muy interesante lo que dijo. Les dijo, ustedes que están en primera línea atendiendo casos graves, no es que estén haciendo nada, están acompañando a estas personas en sus últimos minutos de vida. Y eso no es cualquier cosa. Eso es estar presentes, eso es estar ahí para ellos. Entonces yo pienso que podemos ver esta pandemia a diferentes niveles, ¿no? Cómo nos afecta a nosotros, cómo afecta a nuestras familias, cómo afecta al país, pero también el rezago, la cola que va a dejar esto a nivel de grupo social, ¿no? El grupo de los médicos, por ejemplo, me parece uno de los más afectados, médicos, enfermeros, técnicos, porque están viviendo día a día la impotencia que nosotros vemos de lejos. Yo puedo decir, me gustaría que esto acabe, me gustaría que ya empiece que ya traigan la vacuna, y decimos ojalá que venga pronto, pero imagínense ustedes la carga emocional de un personal de salud que ve esa impotencia a diario, sin hablar de cosas tan dolorosas como elegir quién lleva el respirador y quién no. Casi jugar a Dios, ¿no? Decir, bueno, ¿quién tiene más probabilidades de salvarse? Tengo un ventilador nada más, así que será para él. Entonces yo pienso que es muy duro el efecto, como decía, psicológico que todo esto va a dejar, y probablemente quienes trabajamos en prevención, en salud, tenemos que hacer algo, ¿no? Tenemos que hacer algo para que ese efecto no persista, y a la larga seamos pues una sociedad golpeada en sus cimientos más profundos.
Entonces me parece muy, muy importante que revaloremos en nosotros estos recursos que ustedes mencionan, porque tal vez esos recursos son los que nos van a permitir ayudar a otros. Y es ahí donde los profesionales de la salud, psicólogos, psiquiatras, médicos, tenemos quizás la mayor responsabilidad, ¿no? En ayudar a otros a transitar este periodo y salir bien, o al menos no salir tan mal. Sí, muchas gracias, Lisette. Me parece bien importante lo que tú estás planteando. De repente, antes me gustaría un poco decir algo, pero de repente alguien de los participantes quiere alcanzar algún comentario, una experiencia, una reflexión. Álvaro Bravo, por favor. Bueno, ¿se me escucha bien? ¿Mal? Sí, Álvaro. Álvaro. Está bien. Sí. Ok. A ver, a lo que voy es, ¿no? Un poco pedir ayuda en ese sentido. O sea, a mi madre y a mí nos cuesta bastante vincularnos con él en ese sentido. Álvaro, me parece importante lo que tú planteas. A ver, perdóname, pero voy a tratar de ligar lo que plantea Lisette con lo que tú estás planteando, ¿ya? Yo creo, mira, pero voy a empezar un poco por lo que tú estás planteando. Me parece el hecho de que tú estés acá y estés pensando en la historia de tu padre, ya ahí estás cambiando tu propia historia, ¿no? Lo que me has hecho pensar tú es cómo nosotros no solamente estamos hechos o construidos, ¿no?, de nuestra historia personal, sino que en nuestra historia personal también está la historia de nuestros padres, de nuestros abuelos, etcétera, ¿no? Y no podemos escapar de ello. Pero seguramente que hay alguien, y en este caso me da la impresión, o sea, por lo que comentas tú eres un observador de esa historia, no solamente de la tuya, sino de la historia que se viene repitiendo de generaciones anteriores. Entonces, fíjate, qué bueno, porque tú podrías iniciar un proceso de pensar tu historia, y pensar tu historia y la historia que compone a tu herencia familiar, digamos, ¿no? Lo que has heredado en los vínculos. Entonces tú ya los estás observando, ya los estás cuestionando, y creo que sí puede dar marcha a esta metáfora, digamos, con tejer la historia a modo de un tejido o de, digamos, no es de reparar, sino de retocar, reestructurar un tejido. Y tú le vas dando un sentido, como decía Renzo, María Gracia, un sentido a tu propia historia, para poder de repente entender qué pasó, ¿verdad? Y diferenciar que tu historia no es la historia de tu padre. Entonces, al ponerle palabras, al encontrarle un sentido, creo que tú vas a poder cambiar el rumbo y seguramente ser una persona diferente y un papá diferente, un hijo diferente también con tu papá, ¿no? Es un poco lo que se me ocurre. Y para un poco pensando en Lisette, tú estás hablando de una historia individual, y Lisette está hablando de una historia individual, pero también enmarcada en una historia social que estamos viviendo. Y ella también está trayendo mucho dolor, ¿no? Entonces yo escuchaba a Lisette y decía, qué difícil, porque eso no se puede cambiar, ¿no? Pero también pensaba, ¿no? No son las condiciones ideales, pero ese médico puede despedir con su mirada a ese paciente que se va. Seguramente se siente impotente, pero lo acompaña con su mirada. Es lo que en ese momento puede hacer. No siempre podemos hacer
lo ideal, ni podemos tener lo ideal. Pero creo que Lisset nos trae y nos dice, nos queda mucho por elaborar y reelaborar, ¿no? Se han abierto heridas, nos ha ido haciendo encontrar con situaciones muy complejas, ¿verdad?, en las que no podemos manejar, muy dolorosas para algunos más que otros, pero lo que Lisset trae es como siempre estamos ahí. Ella habla de, digamos, de los encargados de la salud, los misioneros de la salud, y dice, cada uno va haciendo lo que puede desde lo que siente que se ha comprometido, ¿no? Seguramente yo no estoy tomando lo suficiente, intento, y yo creo que sí, a todos socialmente, obviamente, siempre vamos a ir transformándonos, pero esta sí está siendo una remecida muy fuerte y nos va transformando, nos va llevando por otros caminos. Y vuelvo a retomar esto que esta paciente temprano, ligada a la docencia, me decía en los programas que están preparando para la educación, me decía, antes estamos tan apurados por la tarea, ¿verdad? Y ahora como que nos toca escuchar y nos toca preguntar, ¿cómo estás? ¿No? Creo que nuevamente recurrimos al vínculo, a nuestra historia, a la mirada. Y de repente hay alguien que en el pasado no nos miró, de repente, pero podemos encontrar a alguien ahora que nos mire, ¿no? Y reparar esa mirada que no hubo o no hubo como le esperábamos, pero que nos ayude a tejer nuestra historia y darle un sentido diferente, donde seguramente vamos a tener que aprender a perdonar también, ¿no? Aprender a perdonar y de repente decir, bueno, eso es lo que nos pudieron dar, pero lo importante es que nos dieron la vida. Es muy complejo todo esto y obviamente este conversatorio o este taller no va a cubrir todo, ni va a cubrir todas nuestras expectativas, pero de repente sí nos va a dejar pensando, porque yo creo que Renzo, María Gracia y yo les dejamos algo para poder pensar y ustedes nos hacen pensar a nosotros también mucho sobre esto, ¿no? Renzo, María Gracia. Sí, justo lo último que comentabas, Regina, ¿no? Que va un poco de la mano de lo que también comentaba Álvaro, que nuestro pasado no nos determina, ¿no? Si no estaríamos sentenciados, o sea, se habla mucho de los vínculos primarios, ¿no? De nuestros primeros cuidadores, que nos deben dar este ambiente de sostenimiento, de contención, pero ¿qué pasa si no hay? O sea, si ha habido una persona que no lo ha tenido, no significa que va a estar condenado al sufrimiento, ¿no? Que esta persona sigue creciendo y tiene más vínculos que pueden ser reparadores, sea un profesor, sea un tío, la abuela, el abuelo, o incluso tu propio terapeuta, ¿no? Puede ser un vínculo que repara y que empieza a alimentar y a nutrir esta capacidad resiliente. Sí, pensaba también un poco en lo que decía Álvaro de qué pasa con esas personas que no han tenido el vínculo, ¿no? O sea, la tendencia es que se desarrolle una especie de vulnerabilización que sí puede llegar a afectar a las personas mientras van creciendo, ¿no? Tal vez fragiliza un poco a las personas y tienen un proceso de crecimiento más difícil, desarrollan un montón de defensas para cuidarse, para protegerse, y hay que mirar eso también de manera compasiva, ¿no? Porque a veces esta negación de la que él hablaba, o esto no darse cuenta, es una manera también de protegerse de todo eso que ha dolido en su momento, ¿no? Y como dice Regina y María Gracia, eso no quiere decir que hoy en día los vínculos que faltaron de repente en la infancia no puedan darse, ¿no? Existe la posibilidad de todavía tener ese tipo de vínculo con alguien, como dicen, ya sea con un terapeuta, con algún familiar, alguien que ayude a restaurar
eso, ¿no? Pero sí tomar en cuenta que cuando hemos vivido una tragedia o algo muy difícil, sobre todo en la infancia, al comienzo nos duele mucho y nos protegemos, ¿no? Y tal vez para pensar un poco en lo que dice Lisette, al haber sufrido tanto y el haber experimentado tanto el sufrimiento propio como ajeno, como es el caso de los médicos de repente, a algunas personas les nace también un deseo altruista, ¿no? Sienten a partir de entender el sufrimiento del otro, el deseo de ayudar a los demás. Entonces, no sé si con las experiencias tan fuertes de dolor que están viendo muchos de los médicos, esto nos lleve a, o los lleve a desensibilizarse un poco de la situación. Más bien creo que los puede impulsar a empatizar a tal punto que se dé cierto deseo de continuar con esta ayuda, ¿no? De compartir esta ayuda no solo con los pacientes, sino con sus familiares, con sus amigos, con la gente cercana. Y de repente puede traer también un cambio en el encuentro médico-paciente, ¿no? En el sentido, así como nuevamente vuelvo a traer lo que me decía esta profesora, ¿no? Antes estábamos pensando en la tarea y ya termina y chao, ¿no? De repente ahora, seguramente, también en el lado médico, ¿no? Vamos a dar un espacio a preguntarle al paciente cómo se siente, ¿no es cierto? Y lo vamos a mirar como una persona más que como un conjunto de síntomas, que yo creo que esto, y pienso que también ustedes, probablemente esto obviamente nos está transformando, ¿no? Nos está llevando a encontrarnos con experiencias difíciles de representar, difíciles de imaginar. Necesitamos mucho tiempo para elaborar, pero no podemos elaborar solos, ¿no? Elaboramos con el otro. Siempre necesitamos de la mirada y de la escucha del otro. Y fíjate, Álvaro, me has hecho acordar, perdón que vuelva a traer otra experiencia, he retomado con una experiencia de terapia con un chico de 23, que lo vi a los 6 años, vive fuera, había perdido el contacto conmigo, ¿no? Y él hizo que la abuelita me vuelva a ubicar. Le demoró a la abuelita a ubicarme, ¿no? La abuelita está acá y él me dice, yo siempre a mis amigos le hablaba que fui donde una psicóloga y vino poquito tiempo porque la mami no lo pudo traer, era una mamá sola, ¿no? Entonces, y no tenía tiempo, se le complicaba todo. Y me dice, no recordaba tu nombre, no recordaba qué me habías dicho, lo que recordaba es que jugábamos juntos. Entonces, de repente, el encontrarnos con el otro, a veces creemos que alguien en el pasado no nos ha prestado una mirada, no nos ha prestado un cariñito, pero de repente cuando alguien en el momento nos vuelve a prestar su mirada, recordamos y retomamos aquellas cosas del pasado al narrarnos. Pero siempre necesitamos del otro para podernos pensar y construir. Solos no lo podemos hacer. Como ahora estamos pensando juntos. ¿Qué más? ¿Qué preguntas? ¿Qué inquietudes? ¿Qué experiencias? Ruth Morales está pidiendo el micrófono. Hola Ruth, te escuchamos. Y buenas noches con todos. Para mí es un gusto estar aquí escuchándolos cada caso y sobre todo a los panelistas y a la doctora Regina, quien nos está ilustrando cada caso con ejemplos. Bueno, yo quería, hablando de los vínculos, yo quería comentarles algo, que yo vivo con mis padres, y bueno, ciertamente mis padres ya están ya son adulto mayor y
por ejemplo, ¿no? Una manera de, por ejemplo, de sopesar la situación de esas adversidades que estamos hablando, que cuando a uno le toca vivir momentos de adversidad. Entonces, mi mamita, por ejemplo, me dice, Ruti, prende la radio y sintonicemos en la hora del mitute, la radio que pasa a la hora del mitute, la hora del criollismo, ¿no? Y un poco que con eso nos animamos, o sea, nos reanimamos, porque de repente estamos un poco con las caras tristes, y entonces ya con esas cancioncitas del criollismo, ay, qué rico, o qué cosa, y entonces ya nos reanimamos, y entonces es una manera de paliar la situación, ¿no? Paliar la situación de esas contrariedades que uno no le toca vivir, ¿no? Hubo otra cosa que también me quedé pensando en el caso de la señora Artemisa, que dice que, por ejemplo, ella tiene el caso de su esposo, que a veces no sabe ella cómo proceder o qué hacer. Por ejemplo, yo he escuchado el caso de otra persona que así, que cuando tienen así personas enfermas en casa y ellos se aburren de estar en casa, porque justo esta cuarentena y este tiempo de confinamiento no les permite salir. Entonces, por ejemplo, darse una vueltecita por el parque un momentito, o sea, se puede salir, porque ahora sí se está permitiendo salir, siempre y cuando guardando el protocolo, poniéndose las mascarillas y el protector facial, ¿no? Y guardando la distancia debida, que podría la señora Artemisa sacarlo a su esposo a pasear un poco al parquecito para que mire las plantitas, para que contemple la hermosura de la madre naturaleza, las flores, las plantas. Es un poquito que también lo puede hacer distraer, o de repente cambiar del mal humor a buen humor. O otra cosita también que también quería hacer, de repente son ejemplos sencillos y no sé si, pero igual, por ejemplo, mi mamá también cuando me dice de cariño Mochita, entonces me dice, Mochita, ¿por qué no vemos un ratito Cantinflas? A ver, para reírnos un poco, me dice, ¿no? Entonces es una manera también de alentarse uno mismo. O así algún problema jocoso o algo bonito, entonces ya un poco que eso nos entona, nos reanima, y no estar, porque cuando parece mentira que cuando uno ve noticias, las noticias no hacen más que poner cosas trágicas, que hasta el momento van tantos muertos, las estadísticas dicen tanto. Entonces yo decía, ¿no? De repente si aporto con un poquito de estas ideas para de repente, no sé, ayudarlos a algunas personas que también pasan esos tristes momentos, ¿no? De una manera de alentarlos, ¿no? Bueno, eso era todo, gracias. Creo que muy, muy buenos aportes, Ruth. Muchísimas gracias. Carla Salinas, por favor. Hola, ¿me escucha? Hola. Perfecto, Carla. Sí. Buenas noches a todos. Muchas gracias por el taller. A Regina, a María Gracia, a Renzo, de verdad, fabuloso que hagan este tipo de talleres. Porque el tema es al otro lado del miedo, y esto me trae algo que leí hoy día referente a Mandela, ¿no? Mandela dijo que no hay que sentirse mal por sentir miedo, sino afrontar el miedo para salir adelante, para ser cada vez más fuertes. Eso me trajo mucho referente al tema que se iba a tratar hoy, ¿no? Y se habla de los recursos, de lo importante que viene a ser los vínculos y las experiencias de los casos, por ejemplo, de la señora Luz, de Artemisa, de la señora María Victoria, Mariví, ¿no? Entonces, lo que yo quería resaltar acá era, por ejemplo, yo trabajo también con personas, soy psicóloga, y el aporte que yo siempre le brindo a mis pacientes, sobre todo en este tema referente a los miedos y a los temores con respecto al COVID, porque también han tenido experiencias
muy duras referente a pérdidas de seres queridos, ¿no? Inclusive en el trabajo han adquirido la enfermedad, y se sienten muy ansiosas y muy angustiadas. Y yo normalmente a las personas que inclusive Ruth ha mencionado, una de ellas es despejarse y no llenarse de pensamientos negativos, y sobre todo no siempre estar escuchando las noticias que generan más ansiedad. Después siempre les hablo de la mente positiva, lo que habló la señora María Victoria, ¿no? Mariví, ¿no? Que es una artista porque le gusta escribir cuentos y me parece magnífico, y eso se trata también de la mente positiva, en traer cosas positivas a la mente para poder salir adelante y tener esa capacidad de resiliencia, que en este caso es muy complicado porque estamos aprendiendo a afrontar una situación muy nueva para todos, ¿no? Entonces, nosotros mismos como psicólogos estamos aprendiendo a salir de estas situaciones. Entonces, y referente, por ejemplo, lo que habló Lisette sobre la experiencia que tiene con respecto, o la visión que ella tiene referente a la COVID, o sea, lo que se enfrentan las personas de la salud, los médicos, las enfermeras, sobre esta situación tan complicada que se desborda, ¿no? Y que lo importante es lo que contribuyen los de la salud con nosotros, ¿no? Los seres humanos. Qué importante es eso. Y lo importante, pienso yo, que los seres humanos nos estamos haciendo más humanos. Eso es lo que pienso yo. Y referente a Álvaro Bravo, pienso que nosotros tenemos la fuerza para salir adelante, y que nosotros podemos construir nuestros caminos, pero mucho mejor. Siempre vamos a tener una historia a través de nuestros padres, pero nosotros tenemos la fuerza de salir adelante. Hay caminos para poder afrontar situaciones mejores y tener mejor vida, inclusive. Pero eso es poco a poco, y tener esa fortaleza. Y también lo importante, como mencionó María Gracia, buscar la ayuda de un profesional, del terapeuta, ¿no? Acá de la escuela, que son personas que son bien preparadas. En realidad es muy, muy bueno tener el aporte, el apoyo de un profesional, porque tiene una visión del trabajo con más ética, ¿no? Y bueno, lo importante para mí también es referente a los vínculos, y les agradezco bastante por brindarme también escucharme, darme la oportunidad de escucharme, y de verdad que los felicito. Me encanta siempre este espacio, y que sigan adelante. Les agradezco bastante. Gracias, Carla. Gracias. Gracias. Si bien se ha hablado acá de, en un momento, pérdida de la esperanza, de esta incertidumbre terrible, de no saber qué hacer, encontrarnos con la muerte, por ahí algunos recursos, de recurrir a la creatividad, como el de Álvaro, de mirar su historia familiar y preguntarse cuál es su lugar. El de Ruth dice, salir a dar una vuelta al parque y conectarnos con un poquito de sol y de luz, ¿verdad? Pero, y tú has marcado, ¿no? Diciembre, dices, en diciembre, acá, ¿no? O sea, de repente es enero, de repente es octubre, de repente, ¿no? Pero el hecho de que tú ya estás marcando un hito, ya estás pensando en salida, ¿te das cuenta? Y lo has dicho además con muy buen humor, ¿no? La ironía también nos ayuda en estos momentos, ¿no? Nos ayuda a transitar, como dice, perdí el nombre de Carla, ¿no? Carla y alguien más decía cómo traer otros pensamientos, ¿no es cierto? Creo que Ruth también planteaba, ¿no? Tú te vas dando cuenta y ahí es que recurres a otros
pensamientos y los traes, ¿no? Y buscar otros caminos, ¿no? De repente poner música en lugar de escuchar el noticiero o ver el noticiero, que sí nos va a dejar muy movilizados. A mí me sucede cuando escucho los casos en Psicólogos Contigo, me deja muy movilizada, ¿no? Entonces, pero después me tengo que recomponer porque no solamente por mí, sino también porque tengo que poner mi escucha y mi mirada a las historias de otros, ¿no es cierto? Entonces tú tienes, creo, una tarea y un compromiso muy importante y una enseñanza que nos has traído, ¿no? Sí, creo que es importante. Cuentas, tú dices cuento con ustedes, ¿no? ¿Cómo has creado un espacio, ¿verdad? En el que de repente no nos conocemos acá personalmente todos los participantes y en los otros grupos que has ido participando, eventos que has ido participando, pero te sientes acompañada. Triste, todos estamos tristes, ¿no es cierto? Seguramente con los eventos que trae, las experiencias de Lisette son más fuertes, ¿verdad? Pero te sientes acompañada y tú estás trayendo ese mensaje. Eres portavoz, como plantea Renzo, de eso, que no estamos solos, ¿no? Hay que reconocer también, creo, la valentía de afrontar y aceptar estas emociones que nos están trayendo, ¿no? Carla habla sobre el miedo, como no está mal sentir miedo. Doraceli nos habla desde su tristeza, que nos conmueve a todos, creo, ¿no? Y creo que podemos ver cómo a partir de reconocer este tipo de emociones, podemos empezar también a transformar la situación, ¿no? Porque Doraceli está encontrando en la situación que está teniendo ahorita, que lamentablemente por ahora no puede cambiar, también con el humor, cierto sentido, ¿no? Desde la gratitud, desde el agradecer que tiene un trabajo, desde el anhelo de salir en diciembre con su panetón. Entonces, quiero reconocer eso y también reconocer la capacidad que tal vez ella está teniendo para sostener sus vínculos a pesar de todo, ¿no? Porque se comunica con su hijo que está lejos, donde de repente no hay buena comunicación, ¿no? Y es mirar cómo hasta en las situaciones más difíciles, estos recursos como los vínculos, como el humor incluso, ¿no? Como el darle sentido a las cosas, nos sostienen. Hay una cosa, perdón María Gracia, tú quieres participar, hay una cosa que vengo escuchando, es el tema de la oración, ¿no? Y a muchas personas está sirviendo la oración. Y el otro día yo le decía a alguien, de repente a veces pensamos que orar es rezar un Padre Nuestro, ¿no? De repente hay personas que sí lo hacen, ¿no? Tengo mi grupo de amigas del colegio, ¿verdad? Una de ellas ha formado un grupo de oración todos los días de la semana, ¿no? Entonces, digamos, rezan el rosario. Pero también la oración es un poco poner palabras, o sea, juntar, ¿no? Digamos, un deseo, una ilusión, creo que Álvaro hablaba de una ilusión, y pensaba también cómo la oración nos puede acompañar. En una de las diapositivas están como todas las manos unidas, ¿no? Entonces, también nos podemos acompañar. El otro día, digamos, los psicólogos, los terapeutas, hablamos de la mentalización. O sea, un poco como cuando estamos con un paciente, ayudamos a que se mentalice o que se historice y resignifique su historia. Y yo les compartía a unas colegas y le decía, se me ha ocurrido que las cadenas de oración son como la mentalización, porque cuando tú te dicen, por favor, una cadena de oración por tal persona, es que todos estamos pensando a la persona, ¿no? Y le damos
nuestras mejores intenciones, nuestro acompañamiento a la persona. Y en realidad lo que cura al otro es el vínculo, es pensarlo, es imaginarlo, es darle un lugar en nuestra mente, ¿no? Eso hace los primeros cuidadores, ¿no? Desde los recursos que tienen, ¿verdad? Los recursos afectivos, materiales, y también es eso lo que los terapeutas hacemos. Porque escuchamos pacientemente y miramos la historia del otro. Y lo acompañamos a hacer este nuevo tejido. María Gracia, perdón que tú ibas a intervenir y te interrumpí. Sí, no, quería agradecer a Doraceli porque creo que su intervención nos ha conectado a todos con nuestro lado más humano y ha visibilizado también algo que muchos sentimos, ¿no? Que hemos sentido a lo largo de lo que viene de la pandemia, ¿no? En diferentes intensidades, en diferentes momentos y por diferentes razones, pero creo que si algo tenemos en común todos es que hemos podido sentir en algún momento ese miedo. Y como mencionaba Carla, el miedo no tiene nada de malo, significa que estamos vivos, que sentimos, que somos humanos. Entonces a mí sí me parece importante resaltar, ¿no? Cómo hay tal vez algunas personas que nos subimos un poco a esta montaña rusa de emociones, ¿no? Que ha traído la pandemia, y hay otras que tal vez un poco que la evitan, que la niegan, no está ni bien ni mal, ¿no? Pero sí poder subirnos a nuestras emociones de cierta forma nos hacen pensar nuestra propia historia, volver a mirarla, entrar en nuestro mundo interno, ¿no? Y tal vez descubrir ese sentido, qué está significando en este momento que podamos sentir eso, ¿no? Y empezar a resignificar nuestra propia historia. Bien, tenemos a Ketty y a Silvia que están levantando la mano. A ver, Ketty. Buenas noches. Buenas noches a todos. Más bien disculpen, voy a hablar poquito porque el audio de mi internet estaba un poco mal. Bueno, en primer lugar agradecer a todos porque las cosas que nos están hablando nos nutren mucho. En segundo lugar, yo quería compartir una experiencia que la voy a hacer lo más corta posible, que para mí significa mucho en mi vida. Mi papá falleció hace unos 3 años y sin embargo su recuerdo ha sido el que más ha calado en mi vida. ¿Por qué? Porque él siempre trataba de ver las cosas desde el punto, o sea, las cosas positivas. Yo no sabía mucho de su vida cuando era niña, sin embargo, conforme fue pasando el tiempo me di cuenta que nunca conocí a un familiar por parte suyo. Entonces, cuando han pasado los años, obviamente me entero, él no tenía familia, nosotros no conocemos familia por parte de papá, ni abuelos, ni primas, ni nada, ¿no? Su historia es bastante triste, y más allá de la tristeza, lo que a mí me llegó mucho a entender fue cómo él pudo darle vuelta a la situación triste que había vivido, cómo él, con la carencia que ha tenido, ha tratado de volcarnos todo eso que a él le hubiera gustado tener, o que él ha visto cómo a otras personas las han criado en algún momento cuando ha estado en otro lugar. Entonces, ha sido él trataba siempre de refugiarse en la música, le ha gustado mucho cantar, y eso es lo que ha formado en nosotros y la lectura. En algún momento encontré libros de psicología. En el espacio tenemos, nos ha inculcado mucho las lecturas desde pequeños, entonces encontré libros de psicología y con los años ya él me explicó que en algún momento también él se sintió triste y no sabía qué hacer, ¿no? Ante esta circunstancia de no tener hermanos, no tener familia, no saber a dónde poder trasladar esa necesidad que tenía. Entonces buscó ayuda y gracias a eso también él, al ayudarse él también hizo que todos, o sea, en realidad ayudaran. He tenido la fortaleza de tener un hogar tranquilo, de crecer en un espacio con mucha unidad.
Sin embargo, han habido momentos que obviamente ya como persona que he crecido, que he tenido que irme a vivir sola en Lima, ¿no? Bueno, con mis hermanas en un momento y luego de sola, no han sido cosas fáciles. Entonces, siempre era el recuerdo de la fortaleza de él. Y han habido momentos en los cuales también me he sentido tan triste que he llegado a tener una depresión. Yo soy artista plástico, entonces mi sensibilidad, digamos, mi sensibilidad es mayor, y en algún momento nos dijeron un psicólogo, ¿no?, que iba a la escuela, nos decía que esta característica también era para poder transmitir esas emociones, que obviamente las hacemos tan nuestras. Pero la idea es cómo volcar eso. Yo ahora que enseño a mis alumnos trato de ver eso y de tratar de hacer de que ellos cuando se equivocan, no verlos como algo castrante, sino que al contrario, es como les digo, te equivocas, está bien, o sea, ver lo que está bien porque sé que lo has intentado. Equivocarme para mí ha sido muy difícil en el aspecto de aceptar que estaba haciendo algo normal, porque obviamente las formaciones castrantes anteriores, ¿no?, de que tenías que hacerlo bien, he tratado de cambiar también eso, pero siempre en función a las enseñanzas que he tenido. Y en cuanto a, ese era mi aporte que quería hacer de lo importante que fue cómo se revirtió esa situación de mi padre. Y en cuanto a Doralisa, agradecerte porque más allá, yo sé que te sientes muy triste y la tristeza, como decía bien, es algo natural, ¿no? Nos hace seres humanos, pero es también el mostrarnos de que podemos contar con otras personas en esos momentos que son tan difíciles, porque a veces nos encontramos y nos sentimos solos. Entonces, qué bueno que hayas encontrado acá el refugio, creo que todos lo encontramos en algún momento, por eso estamos acá. Muchas gracias. Ketty, tú eres profesora. Ahí está. Sí, yo estudié 2 carreras en Bellas Artes y también en Educación y San Marcos. Pero tú también traes algo muy importante para rescatar, ¿no? Cómo tus alumnos te están ayudando a transformarte. Claro, por supuesto. Yo siempre les digo que el aprendizaje es mutuo, ¿no? Entonces, eso para mí es enriquecedor. O sea, no es el hecho de que yo sé todo y que obviamente, a mí me agrada mucho, en algún momento de mi vida quise ser psicóloga, entonces yo creo que el haber fusionado, no soy psicóloga, pero el haber fusionado la educación fue algo muy importante porque tengo que escucharlos a ellos, aprender con ellos, me hacen siempre regresar al punto de partida y eso para mí es enriquecedor definitivamente. Me agrada mucho. Y obviamente dibujar. Creo que ahí vamos cerrando entonces. Queríamos cerrar con una frase. No sé, Renzo, ¿tú o María Gracia la proyectan? Renzo la tiene. La tengo. Que hay que leerla con mucha paciencia. Renzo. A ver. Cuando un cuadro dañado por la intemperie ha sido restaurado, asistimos a un renacimiento, a un embellecimiento, a veces a una metamorfosis, ya que los colores, de nuevo bellos y frescos, no son siempre los originales. Ahí con esa frase nos despedimos, ¿no? Como de repente no es que nos reparamos, ¿no? Sino de alguna manera nos transformamos, ¿no? Y nos convertimos, o sea, es esa dificultad cómo se puede convertir en una posibilidad, y ahí está, en medio de todas las adversidades y todo lo que se ha planteado hoy día, que me parece muy valioso, ¿no? Gracias por prestarnos su mundo, su humanidad, ¿no? Por compartirla, por la confianza, pero como esto también hemos empezado el taller o el conversatorio de una manera y nos vamos transformados todos. Hemos llegado unos y nos vamos otros, ¿no? No somos otras personas, pero sí ha habido
un cambio y una transformación en nosotros, ¿no? Muchísimas gracias, Renzo, María Gracia. Sí, muchas gracias. Perdón, te interrumpí. Dale, no, dale. No, gracias a todos, gracias por sus intervenciones tan honestas, porque creo que justamente eso es lo que hace que todos nos sintamos tocados, y eso justamente es lo que nos transforma, ¿no? Y ahí otra vez vemos la importancia de los vínculos, que este espacio, ya sea, así sea virtual, podemos ir construyendo algo todos juntos. Entonces, eso es valorable, muy valorable. Sí, muchas gracias a ustedes, y el mismo equipo estamos preparando 2 talleres más, ¿no es cierto? Uno era, María Gracia, sobre el rencor, cómo pasar, cómo atravesar el rencor, cómo superar los rencores. Y también el otro, para adelante, es un poco hablar sobre la amistad y la fraternidad, ¿no? Y de ahí un poco incorporar los vínculos fraternos. Ya estamos, el mismo equipo, vamos a ir preparando y esperamos contar con su asistencia. Muchas gracias a ustedes por todo lo compartido con nosotros. Nos vamos más grandes, transformados. Muchísimas gracias. Sí. Yo también les quiero agradecer. Muchos de ustedes en sus intervenciones nos han dado las gracias a nosotros, pero la verdad es que el escucharlos a nosotros nos nutre tanto, nos enriquece tanto, sus experiencias tienen tanto valor y son tan enriquecedoras e importantes que creo que todos nos hemos nutrido de este espacio. Y de nuevo, ¿no? Es un poco lo que ya ha dicho Regina, ha dicho María Gracia, cómo incluso en esta interacción, a través de una pantalla, ¿sí? Entre todos nosotros, nos transformamos, se construye algo nuevo, nos vamos distintos. Entonces, espero haya sido del agrado de todos y nos vemos en una próxima oportunidad.